Muy buenos días a todos. Vamos a empezar el tema 3 del curso de aprendizaje profundo. En este tema vamos a ver todos los aspectos importantes, críticos que debemos conocer a la hora de entrenar una red neuronal profunda, ¿vale? Bueno, este tema va a estar, como todos, dividido en varios vídeos, varias partes. Iremos viendo punto por punto todos los aspectos importantes. Es decir, en el tema 2 entendimos de manera teórica cómo funciona el entrenamiento y la evaluación de una red. Y ahora vamos a ver un poco un enfoque un pelín más práctico, es decir, cómo se lleva esto a la realidad y qué aspectos tenemos que tener en cuenta y qué aspectos tenemos que conocer para poder hacerlo con éxito, ¿vale? Luego esto todo lo practicaréis en el laboratorio, en las prácticas, entrenando vuestras redes y resolviendo vuestros problemas, ¿no? que os pongamos o que vayamos haciendo en las prácticas. Bueno, este primer vídeo va a ser entender un poco el proceso básico de entrenamiento de una red neuronal profunda y vamos a ver que antes de ponernos a entrenar una red tenemos que entender un poco qué es lo que queremos hacer. Es decir, en primer lugar, nosotros, como en cualquier algoritmo de aprendizaje automático, queremos aprender a realizar predicciones sobre datos no vistos, ¿vale? Esto es clave. Hablamos siempre de una red básica, ¿vale? El objetivo podría ser perfectamente otro, es decir, podríamos tratar de aprender a generar nuevo texto ante un input o generar una imagen, pero bueno, estamos en el proceso básico de entrenamiento en una red, o sea que vamos a imaginarnos todos una red neuronal en un problema, pues por ejemplo, de clasificación o de regresión, en el que tenemos un conjunto de datos supervisado, tenemos etiquetas y demás, ¿vale? Para entender esto y luego ya hablaremos de cosas más avanzadas. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, y esto es importante, es común para otros algoritmos también, pero aquí es importante, es preparar el conjunto de datos, ¿vale? En esta asignatura no vamos a entrar mucho en ello porque tenéis otras asignaturas que hablan de esto específicamente, de cómo preprocesar los datos y demás, pero sí que es importante entender que aquí vamos a necesitar una separación clara entre un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de test. Los porcentajes a utilizar de datos, bueno, depende un poco del tamaño del conjunto de datos que tengáis, pero bueno, pues podría ser no sé, pues por un 60-20-20 o bueno, lo que sea adecuado para el problema, ¿vale? Pero algo razonable. Obviamente, en el entrenamiento, este conjunto es el que vamos a ver mientras actualizamos los pesos y entrenamos, y validación pues será un conjunto que la red solo ve pues para darnos una estimación de cómo va nuestro entrenamiento. Trataremos de bajar este error de validación. Y test sería una evaluación final del modelo. Pero bueno, hablaremos un poco más de esto más en detalle. Una vez que tenemos los datos preparados, preprocesados, puede requerir una normalización, puede requerir, si estamos trabajando con imágenes, pues un procesado de las imágenes, una segmentación, no lo sé. Es decir, la preparación y el estudio del conjunto es súper importante para entender el problema y poder pasar a las siguientes fases. Lo trabajaremos en las prácticas. Después tenemos que definir una arquitectura de red que sea adecuada para el problema. No sé si estamos tratando con un problema de visión artificial, pues podríamos utilizar una arquitectura basada en capas convolucionales o en transformes, en lo que sea, para resolver este problema. Dependiendo del problema, utilizar la arquitectura adecuada, ¿vale? Y ver si podemos hacer variaciones a esta arquitectura, nos sirve como está, o qué cosas se pueden tocar, funciones de activación, etcétera, etcétera. Hay que decidir todo esto. Básicamente también hay que decidir, obviamente, la capa de salida. Si estamos entre un problema de clasificación y tenemos 100 categorías, pues tendremos que poner una capa al final con sus 100 neuronas, pues para poder obtener las predicciones correctamente. Bueno, una vez que tenemos esto, otra parte clave, esto de aquí, es definir la función de pérdida. Y esto es una cosa que es crítica porque el algoritmo
de entrenamiento realmente lo que va a tratar es de minimizar esta función de pérdida. Es decir, si la definimos mal y no corresponde con nuestro problema, puede ser que estemos optimizando una cosa para que luego pues no nos sirva en la realidad, ¿vale? Entonces, definir esta función de pérdida, en la literatura hay muchísimas funciones de pérdida, vamos a hablar aquí de las más básicas, las más típicas, aunque podréis profundizar mucho más, pero es clave para realizar un aprendizaje de manera satisfactoria, que la red aprenda. Bueno, luego tenemos la actualización de los pesos, ya sabéis que se usa backpropagation, descenso del gradiente, pero aunque en el tema 2, en el tema anterior, hablamos sobre eh, stochastic gradient descent y sus variaciones, que es al final como actualizar los pesos, ¿vale? Hay otros optimizadores también, entonces vamos a estudiarlos, hay que decidir qué optimizador usar y vamos a estudiar qué alternativas tenemos. Hay muchísimos, hicimos una selección de los más importantes para que los conozcáis y veáis las diferencias entre ellos. Y luego, aparte de eso, una vez que ya arrancamos a entrenar, a actualizar los pesos, evaluar, es decir, evaluar la red con nuestra función de pérdida, el optimizador actualiza los pesos y demás, hay que decidir cuándo paramos, porque podemos estar dando vueltas, que ya os anuncio que se llaman épocas, es decir, pasar los datos por la red tantas veces como queramos, pero ¿cuándo paramos? No sé, cuando el loss llegue a cero podría ser un buen criterio, eso no va a pasar nunca y si pasa generalmente mala cosa porque estaremos sobreajustando, pero quizás basarnos en el error de validación para parar cuando ya no mejore. Bueno, hay ciertas estrategias que tenemos que conocer y es importante definir cuándo nosotros vamos a parar el entrenamiento. Bueno, esto es un resumen de diferentes decisiones que tenemos que tomar cuándo vamos a hacer un entrenamiento de una red para ajustarnos a un conjunto de datos. Bueno, sobre la separación de los conjuntos, ya os lo dije más o menos antes, pero bueno, es importante recalcarlo porque es un concepto muy importante a tener claro. Tenéis el conjunto de entrenamiento que se utiliza para hacer pasadas hacia adelante y luego propagar los errores hacia atrás con backpropagation y ajustar los pesos. Ese sería el conjunto de entrenamiento. Y luego el conjunto de validación, muy importante, lo vamos a hacer cada ciertas iteraciones, no cada vez que actualicemos los pesos, sino porque sería muy lento, pero cada cierto tiempo para ir viendo que nuestra red evidentemente está generalizando, está consiguiendo que lo que aprende en el conjunto de entrenamiento se esté generalizando y sea capaz, imaginaros que estamos clasificando, de clasificar correctamente los elementos del conjunto de validación. Este conjunto de validación también sirve, aparte de para monitorizar el entrenamiento y ver que todo va bien, para ajustar los hiperparámetros también. Es decir, nosotros en esta fase vamos a ir tocando, y os voy a probar un poco más del error rate y viendo cómo va el error en train y el error en validación. Vamos a cambiar cualquier hiperparámetro y vamos a utilizar este conjunto de validación. Nos ayuda también a detectar el sobreajuste y a elegir el mejor modelo posible, el que tenga menos error de validación. El problema que a veces puede pasar es que incluso podemos estar sobreajustándonos al conjunto de validación. Ya hablaremos de sobreajuste en profundidad para redes neuronales un poco más adelante en este tema, pero es importante tener una separación extra, que sería el conjunto de test, que son datos no vistos por el modelo en todo el proceso de entrenamiento, ni siquiera para evaluar. Este conjunto nos sirve pues, para hacer una validación final, para tener una estimación de cómo el modelo se comportaría ante datos totalmente nuevos que no fueron usados ni para seleccionar el mejor modelo, ni seleccionar hiperparámetros, ni absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, nos daría una medida objetiva de cuál sería el rendimiento del modelo en una estación real, que es al final lo que a nosotros nos interesa. Bueno, aquí os pongo un grafiquillo de cuál sería el proceso de entrenamiento de una red muy simple, es decir, a partir de un conjunto, no de un conjunto de datos, sino de
un mini batch, ¿vale? Es decir, cogemos, pues tenemos 1 millón de imágenes y cogemos un mini batch de 500 imágenes, pues tendríamos una serie de capas. Obviamente la capa de entrada es importante porque tiene que coincidir con, si usamos imágenes, con el tamaño de estas imágenes, lógicamente, ¿vale? Es decir, no es que cogemos una red y ya está, yo tengo imágenes de 30 por 30, pues tendría que ajustar la red para que la arquitectura, para que se adapte a esas imágenes, ¿no? Pero bueno, tenemos una capa de entrada, esto sería, por decirlo así, toda la red, aquí, ¿vale? Y aquí al final lo que tenemos es la predicción, ¿vale? La predicción la vamos a comparar con el valor verdadero, que siempre estamos usando esta notación, y aquí lo que calculamos es L, los, que sería función, ya sabéis, de y sombrero con I. Bueno, esta función de pérdida, que lo vamos a estudiar en el siguiente vídeo, qué funciones de pérdida tenemos, nos sirve para saber la medida de error, y ese error, luego con backpropagation y gracias al optimizador, nos va a servir para actualizar los pesos y continuar, coger otro mini batch y pasar hacia adelante, pasar hacia detrás. Cuando pasemos todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento por la red, al menos una vez diremos que hemos completado una época, y hay que seguir haciendo épocas hasta que el error en validación pues baje o no baje más, o el criterio de parada que hayamos establecido. Bueno, aquí es un poco lo que os acabo de decir, resumirlo de nuevo en una transparencia, es ir realizando iteraciones, pasando ejemplos en mini batches, generalmente del tamaño que decidamos, es un hiperparámetro, o lotes también se dice en castellano, hasta completar una época. Y generalmente cuando nosotros hacemos una época se suele computar ahí el error de validación. No tiene por qué ser así, ¿vale? Nosotros imaginaros que una época tarda 1 hora, y no queremos estar 1 hora sin saber qué está haciendo nuestra red, si está mejorando, porque podemos imprimir el error en train cuando calculamos la loss, obviamente, la función de pérdida, pero está bien tener una idea de cómo lo está haciendo en validación. Entonces, si la época es corta, porque tenemos pocos ejemplos, pues podemos mostrarle el error de validación una vez por época. Incluso si la época se hace muy rápido porque hay pocos ejemplos, pues podemos hacerlo cada 10 épocas o lo que sea, o podemos hacerlo en vez de eso, pues cada 10 lotes o mini batches, o cada 20 o cada 30, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, hay que ajustarlo un poco, dependiendo del conjunto de entrenamiento, pues para tener una idea de cómo va y poder monitorizar el entrenamiento de la red. Bien, ya os dije antes que el conjunto de validación lo vamos a utilizar, aparte de para optimizar los hiperparámetros, pues para vigilar el sobreajuste del modelo, ver si el error de validación en cierto punto pues lo vemos progresar y vemos que va bajando, 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 pero hay un momento en que empieza a subir, pues será momento de cortar el entrenamiento aquí. Y esto veremos que es una técnica conocida como parada temprana, early stopping, que también estudiaremos. Vale, y como os dije, una vez para el entrenamiento, pues es conveniente hacer una estimación de el modelo en un conjunto de test, en ese split que hicimos, para tener una estimación final de su rendimiento.